should have the right to vote, and pigs the right to ballet lessons. But of course we are not saying this. All we are saying is that these animals and humans share one basic moral right, the right to be treated with respect. Will the objection be that because animals do not respect our rights, we therefore have no obligation to respect their rights either? But there are many human beings who have rights and are unable to respect the rights of others. Young children and the mentally enfeebled and deranged of all ages. In their case, we do not say that it is perfectly all right to treat them as tools or models or commodities because they do not honor our rights. On the contrary, we recognize that we have a duty to treat them with respect. What is true of cases involving these human beings is no less true of cases involving other animals. Will the objection be that if other animals do have more, even if other animals do have moral rights, there are other more important things that need our attention? World hunger and child abuse, for example, apartheid, drugs, violence to women, the plight of the homeless. After we take care of these problems, then we can worry about animal rights. This objection misses the mark, for the rank and file of the animal rights movement is composed of people whose first line of service is human service. Doctors, nurses, and other healthcare professionals, people involved in a broad range of social services, from rape counseling to aiding victims of child abuse or famine or discrimination, teachers at every level of education, ministers, priests, rabbis, as the lives of these people demonstrate. Dr. Reagan, could you do your best to bring your remarks to a close? The choice thoughtful people face is not between either helping humans or helping other animals. One can do both. We should do both. Will the objection be finally that no one has rights, not any human being and not any other animal either, but rather that right and wrong are a matter of acting to produce the best consequences, being certain to count everyone's interest and to count equal interests equally? This moral philosophy, utilitarianism, has a long and venerable history. Influential men and women, past and present, are among its adherents, and yet it is a bankrupt moral philosophy if ever there was one. Are we seriously to inquire into the interests of the rapist before declaring rape wrong? Should we ask the child molester whether his interests would be frustrated before condemning the molestation of our children? Remarkably, a consistent utilitarianism demands that we ask these questions, and in so demanding relinquishes any claim on our rational assent. With regard to the philosophy of animal rights, then, is it rational, impartial, scientifically informed? Does it stand for peace and against injustice? To all these questions, the answer is an unqualified yes. And as for the objections that are raised against this philosophy, are those who accept it able to offer rational, informed answers? Again, the answer is yes. In the battle of ideas, the philosophy of animal rights wins, its critics lose. It remains to be seen which side emerges as the victor in the ongoing political battle between what is just and what is not. Thank you. Bueno, bastante importante y bastante necesario verlo muchas veces. Lo que vamos a hacer, no sé, Regina, si podemos y si les parece, ampliar la vigencia que tiene el evento en Facebook, darle más días y poder cargar los videos ahí para los que los quieran volver a ver, porque bueno, por ejemplo este de Tom Reagan es necesario verlo muchas veces porque son pocos minutos y tiene bastante información, como ven, casi todo lo que estuvimos hablando, y como él decía, bueno, es una cuestión de justicia, no de cambiar el círculo moral o los beneficiarios de esa protección moral. Con todo esto que nosotros estuvimos viendo hasta acá, que son las ideas, básicamente lo que nos va a condicionar después, y cierto escepticismo por ahí de mi parte a modificar las cuestiones desde las normas jurídicas, sí es bueno que tengamos en cuenta con qué tipo de herramienta nos estamos manejando cuando queremos defender a los animales desde el derecho, con qué tipo de esquema de autoridad está representada
en el derecho. Para repasar un poco estas cuestiones y a modo de ejemplo, vamos a señalar desde ya la posición de lo que hablábamos antes, de las posiciones éticas, cómo podemos justificar determinadas normas. Y de vuelta, cayendo en irrespetuosas justificaciones, vamos a hablar del teocentrismo, que es aquella proposición en la que las propuestas o las normas morales o sociales o culturales se justificaban a través de los dioses. Los dioses eran la medida de todas las cosas. Bastante difícil hacer juicios racionales a partir de tamaña autoridad y desde tamaña irracionalidad, ¿no? Porque implica un misticismo muy fuerte, que las cosas son así porque alguien que está por encima nuestro dice que son así. Frente a esta posición, nosotros tenemos una palabra que vamos a usar mucho estos 2 días, el antropocentrismo. El antropocentrismo viene a poner al hombre como medida de todas las justificaciones, como medida de todas las cosas. Y obviamente que frente al teocentrismo esto fue de un avance muy importante, porque muchísimas cosas que se explicaban, por decirlo de algún modo, por la voluntad divina, ahora tenían que comenzar a justificarse en términos racionales, o al menos todo lo racional que podía ser el hombre en esos momentos. La cuestión que nosotros hemos visto con esto, y creo que también lo hablábamos en el corte con unas personas, es que, por ejemplo, el desarrollo de lo que fue en su momento el derecho ambiental nos vino a prender cierta alarma de lo que puede ocurrir cuando el hombre, perdón, estoy siendo sexista, cuando el humano es la medida de todas las cosas. Cuando se coloca en ese lugar que antes tenían los dioses para justificar casi todo aquello de lo cual el humano puede obtener un beneficio, bueno, hoy tenemos el mundo como lo tenemos. Existen otras posibilidades también de la justificación ética, como lo señalaba Mosterín en el video. Nosotros señalamos una, que de vuelta, volviendo al principio, no es ni la mejor, ni la única, ni la más válida, que es el sensocentrismo, y que es utilizar la sensibilidad como medida de todas las cosas. ¿Y por qué la sensibilidad? Por lo que también decía Mosterín, de usar el sufrimiento como un parámetro ético universalizable del cual nosotros lo podamos usar como herramientas para hacer el análisis racional de las morales, como él lo llamaba. También podríamos hablar, por ejemplo, de zoocentrismo y ir acotando la cuestión un poco más, pero bueno, sensocentrismo tal vez es algo que está más difundido y más aceptado, pero repito, no son ni las únicas 3 posibilidades. Simplemente lo que acá nosotros vamos a tratar de ver es cómo funcionan hoy las normas que están escritas por los hombres. El problema que nos plantea el antropocentrismo y el derecho es que toda la tradición jurídica que nosotros conocemos fue desarrollada bajo esa concepción antropocéntrica. Si lo pensamos de vuelta con el ejemplo del derecho ambiental, para lo que son nuestros sistemas de códigos civiles y códigos penales, el derecho ambiental es algo muy nuevo. No obstante, eso también lo va a marcar en su momento Susana, el derecho ambiental también es antropocéntrico, porque el ambiente importa en la medida en que nos beneficie. Pero bueno, el derecho, la tradición jurídica que nosotros tenemos es aún, si se quiere, anterior a esta posibilidad que brinda el derecho ambiental. Y Jean Vías, que es un clásico profesor de Derecho Civil, con su obra literaria jurídica bastante reconocida, todos los que buceamos algún tema que queremos profundizar, siempre terminamos viendo qué decía en su momento Jean Vías en su tratado.
lo ponía en estos términos. El derecho es algo que solo puede darse entre hombres. El derecho son las normas que los hombres dictan para manejarse entre hombres. Acá el resabio sexista es textual. El problema que nosotros tenemos es que en la naturaleza tenemos 3 reinos. En realidad tenemos muchos más, de vuelta para simplificar. Vamos a hablar de lo que todos pudimos conocer, al menos en la escuela primaria, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y el hombre es solamente una más de las especies que integran ese reino animal. Por muchos esfuerzos que han hecho los humanos por separarse de su grupo de pertenencia, seguimos perteneciendo al reino animal. Más allá de las diferencias que podamos tener con el suricato, son las mismas diferencias que el tomate tiene con la zanahoria, y los dos forman parte del reino vegetal, o el azufre y el potasio también son diferentes y están dentro de su grupo de pertenencia, es el reino mineral. Con lo cual esta cuestión del humano y el reino animal y el derecho antropocéntrico, creo que tenemos que redefinir todas estas cuestiones con el conocimiento que hoy tenemos de las otras especies, es decir, empezar a romper con esto de lo que siempre se vino haciendo o de lo que siempre nos vinieron enseñando. Ya en el video de Mosterini, en algunos de los pensadores que repasamos recién desde la filosofía moral, tenemos que hacernos cargo de estas cosas también que planteaba Weiss, a ver dónde están los límites, y si esos límites no existen o si esos límites son más difusos, hay que empezar a ver si el derecho tiene que seguir ocupándose solo de los humanos, como decía Jean Vías. Así como al principio yo decía que las justificaciones aristotélicas llegaron a las normas jurídicas con mucha más fuerza que las ideas pitagóricas, es llamativo también lo que señala otro filósofo español, Jorge Rietzmann, que dice que justamente todo lo que se derivó desde el conocimiento que aportó Darwin con su teoría de la evolución, en donde menos ha calado es en el campo jurídico y en el campo de la filosofía moral. Y eso ha perjudicado bastante la evolución de la posibilidad de los animales de integrar esta comunidad moral de los que tienen derecho. Y a propósito de los límites, acá hay justamente, hoy lo estamos nombrando bastante, le deben estar zumbando los oídos a Mosterini. Él plantea en una obra que escribe junto con Rietzmann, que es el que yo le citaba recién, cómo la diferencia de ADN entre humanos y chimpancés arroja un 1.6%, pero lo importante también es que dice, bueno, que en realidad el chimpancé está más cerca de nosotros que lo que está de los orangutanes, es más cercano a nosotros que los orangutanes, más allá de, bueno, la idea creacionista también con resabios, si se quiere, de teocéntricos, discuten esta similitud de ADN y también que el ADN no es lo que todo lo determina, pero bueno, acá lo que nosotros planteamos es, si usamos un parámetro para justificar la diferencia, bueno, después mantengamos ese parámetro si podemos probar en ese parámetro que la diferencia no es tal. Lo importante tal vez no sea el porcentaje o la división, sino cuántos se nos parecen en estas cuestiones también que nosotros veíamos de Weiss. Y acá yo separé un extracto de esa misma cita que les decía recién, en el que, por ejemplo, hablando de los chimpancés, y mañana cuando hablemos de oceanarios vamos a hacer lo mismo con los delfines y vamos a darnos cuenta que también nos va a pasar con las orcas, nos está empezando a pasar esto con un montón de especies a las que tenemos excluidas de nuestra comunidad moral. Los chimpancés son animales muy culturales, aprenden a distinguir cientos de plantas y sustancias, a conocer sus funciones alimentarias y astringentes.
logran alimentarse y contrarrestar los efectos de los parásitos, tienen muy poco comportamiento instintivo congénito, no existe una cultura de los chimpancés común a su especie. Cada grupo tiene sus propias tradiciones sociales, venatorias, alimentarias, sexuales, instrumentales. La cultura es tan importante para los chimpancés que todos los intentos por reintroducir en la selva a los chimpancés criados en cautividad fracasan lamentablemente. Los chimpancés no sobreviven, les falta la cultura, lo que también señalaba antes Mosterín en el video, la cultura de su tribu. No saben qué comer, no saben cómo actuar, ni siquiera saben cómo hacer cada noche su nido para dormir sin peligro en la copa de un árbol. Los chimpancés hembras separadas de su grupo y criadas con biberón en el zoo ni siquiera saben cómo cuidar a sus propias crías, aunque lo pueden aprender si ven películas o videos de otros chimpancés criando a sus crías. Fíjense, bueno, cuántas similitudes y qué importante la característica esta de que no poder reinsertarlos porque les falta la cultura, cuando también muchas veces se utiliza la característica de cultural para predicarla únicamente del humano. Es como que se va probando, ¿no? Bueno, si no es el alma es la razón, si no es la razón es la cultura, si no es el lenguaje complejo. Y vamos viendo que muchas de las características que nosotros predicamos exclusivas de los humanos, ni siquiera las podemos predicar de todos los humanos, ¿no? Cuando hablamos de la razón, ya incluso los utilitaristas decían, bueno, la posibilidad de razonar de un caballo adulto es superior a la de un bebé de un día, que es lo que citábamos antes. La consecuencia de eso sería que también deberíamos imponerle un trato desventajoso a todos aquellos humanos que no son portadores de las características que nosotros consideramos como únicas. Y este, bueno, profesor de psicología de Utah dice que la única cosa que distingue a los humanos del resto de los seres vivos es que es la única criatura sobre la Tierra que intenta demostrar que es diferente al resto de las especies y además superior a todas, ¿no? Superior a ellas. Esto... En 1917, o sea, hace casi 100 años, Freud hablaba de la megalomanía humana, que la describía como esta cuestión de, primero, autoatribuirnos un alma inmortal, incomprobable, entre paréntesis, después, a partir de esa atribución, predicar que los demás no las tienen y empezar a construir un foso para separarnos, o sea, el muro de Weiss, Freud lo describe como ese foso que nos permite separarnos de aquellos que no tienen alma, y esa separación también obviamente implica el sojuzgamiento de los otros, porque en definitiva son diferentes, son inferiores, como decía Santo Tomás, ellos no pueden cumplir el fin último que es Dios, entonces tienen que estar subordinados a nosotros que sí podemos cumplir ese fin último, y si tienen que ser sacrificados en el camino, que lo sean. Y acá está bueno recordar que en esa separación no solamente las víctimas fueron los animales. El que rescata esta cita de Freud del año 1917 es Charles Patterson, en un libro que el título en inglés es mucho más representativo que la naif traducción que hicieron al castellano. El título se llama Eternal Treblinka y fue editado en castellano bajo el título ¿Por qué maltratamos tanto a los animales? Eternal Treblinka habla, bueno, cuenta esta cuestión de lo que denominan el holocausto animal, ¿no? El holocausto que hoy continúa, y entre unas de las cosas también simbólicas que cuenta cómo muchos sobrevivientes de los campos de concentración o de los campos de exterminio, porque nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar Auschwitz, que era un campo de concentración, pero Treblinka era un campo de exterminio. Los jerarcas nazis de Treblinka se jactaban que durante la vigencia de ese centro de exterminio, en Treblinka jamás se gastó una ración de comida. Todo lo que llegaba moría en el día. Eso era Treblinka, ese era el verdadero campo de exterminio. Y estos sobrevivientes que están involucrados en la lucha de la liberación animal dicen que no entienden cómo los demás sobrevivientes no están involucrados en esta lucha. Me dice, porque nosotros estuvimos ahí, nosotros estuvimos en el lugar que están los animales hoy.
éramos un montón de individuos iguales, imposibilitados de ayudarnos entre nosotros y sometidos al poder absoluto de alguien que podía hacer con nosotros lo que quería. Cuando los aliados vinieron, a nosotros nos sacaron, pero los animales siguen estando en ese holocausto, siguen estando sin poder ayudarse entre ellos y sujetos al poder absoluto de alguien, que en este caso son muchos alguienes que hacen con ellos lo que quieren. Así que lo importante es que estas ideas de Freud van a cumplir 100 años y mucho no ha cambiado. Ahora que nosotros ya sabemos cómo se construye el derecho, las normas jurídicas de lo que nosotros venimos a reivindicar como derecho de los animales, vamos a volver a esa primera diapositiva que señalábamos cómo habíamos trazado esta identidad nosotros entre persona y ser humano, como si se tratara de identidades, de cosas idénticas, y la realidad es que lo ontológicamente verdadero es el ser humano. El ser humano es una realidad ontológica que podemos ver, podemos demostrar su existencia. Ahora, la palabra persona, que tan mal usamos para referirnos exclusivamente a los humanos, es un concepto normativo. Un concepto normativo no porque su contenido lo de alguna norma jurídica, como decíamos antes. Concepto normativo porque nosotros vamos llenando ese concepto normativamente con nuestras convenciones sociales, con nuestra moral, con nuestra costumbre. En algún momento nos pareció que ese concepto debía incluir también a los negros, que también tenía que incluir a las mujeres, que también tenía que incluir a los enfermos mentales, que también tenía que incluir a los niños, y todos esos agregados se los fuimos poniendo con el tiempo. Esto es lo que hablábamos también bien al principio de los continentes y los contenidos. Nosotros podemos hacer que persona sea un continente con un contenido vacío, y podemos hacer que persona sea un continente con un contenido verdaderamente muy, muy rico. El tema de este ejercicio que yo les pedí al principio, de desaprender lo que nos han enseñado en muchos casos, tiene que ver con romper estas identidades entre conceptos que identificamos con cosas que no son tales o que no son tan así. Cuando a nosotros nos apareció la posibilidad de ver la cuestión del Código Civil y que se estaba discutiendo en audiencias públicas en las universidades, y que obviamente no solo no trataba la cuestión de los animales, sino que también en algunos puntos en los que, a fuerza de ser sincero, no nos detuvimos tanto en el estudio y en el análisis. Vimos que incluso el concepto de persona para los humanos retrocedía un poco en cuanto a lo que era el manejo y la manipulación de embriones, y dijimos, bueno, vamos a irnos del derecho y vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de persona, vamos a ver qué decían los filósofos, los estudiosos del tema, entre ellos Ferratar Mora, que era uno de los filósofos que también mencionaba Mosterín en el video que veíamos a la mañana. Y nosotros veíamos también, similar al ejercicio este que hacía Weiss, que persona era un ente dotado de independencia individual, naturaleza racional, libertad, trascendencia no ya en términos místicos, sino trascendencia en el hecho de poder dictarse sus propias pautas morales, capaz de autorreflexión y autoconsciente. Ahora, nosotros sabemos o podemos identificar también muchos humanos que no reúnen todas estas características, pero este era como la descripción ideal, y a su vez también podíamos decir, bueno, que muchos animales tienen estas características. Entonces dijimos, bueno, esto nos iba a generar un problema de entrar en cada discusión de cada punto y de entrar especie por especie. Veamos a la persona ya como sujeto de derechos, entonces vayámonos un pasito más arriba de persona y hablemos de personalidad jurídica.
qué es lo que necesita alguien para poder ejercer un derecho en un tribunal o para ir a pedir no sé, una rebaja de impuestos a la municipalidad. Bueno, ser una persona jurídica reconocida con la facultad de intervenir en ese vínculo, si se quiere. Y con la personalidad jurídica, de vuelta volvimos a tener problemas, y no era casual la mención que hacía recién del holocausto nazi. Nosotros tuvimos una etapa que no solamente abarcó al campo jurídico, sino que muchísimas ciencias estuvieron invadidas por lo que se llamó el positivismo, el positivismo o el riguroso empirismo, si se quiere, en algún punto. Para los que están más en el tema del derecho como estudiantes o que ejercen la profesión, es la vieja pirámide de Kelsen, la estructura lógica de la norma, en la cual nosotros tenemos un ejemplo de vuelta muy claro con el tema del holocausto. Al ser el derecho una creación de la autoridad, el derecho está simplemente poniendo la idea del poder en el momento, es decir, una personalidad jurídica creada desde ese derecho no tuvo una capacidad de rendimiento suficiente para proteger al ser humano de los estados genocidas, por ejemplo. Es decir, si la ley es lo que el Führer dice que es, o la personalidad jurídica es lo que el Führer dice que es, cuando al Führer no le interesa la personalidad jurídica de alguien, ese alguien no tiene personalidad jurídica o directamente no es. Esta alerta que se enciende con esto y el movimiento de derechos humanos, la ideología o la filosofía que inspiró al movimiento de los derechos humanos, también nos trajo el auxilio de decir, bueno, evidentemente, y volviendo de vuelta a la cuestión ética de Mosterín, nosotros tenemos que buscar una justificación que esté fuera del derecho. Nosotros no podemos seguir manejándonos con un derecho que se justifique a sí mismo, porque si no ocurrían estas cosas. Es ley lo que la autoridad dice que es ley. No está de más recordar que, por ejemplo, que Hitler llega a hacer lo que fue a través del voto popular, o sea que tampoco el sistema era una protección en ese caso. Con esta cuestión de buscar un fundamento ético que esté fuera del alcance de la norma, es que empieza a tomar fuerza esta idea de la dignidad, la dignidad de la que tanto se habla y tanto se defiende desde los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, la propuesta fue hacer ese mismo recorrido que hicimos con Persona. Bueno, vamos a ver qué es la dignidad en la historia del pensamiento, en el campo del pensamiento, para ver si desde ahí nosotros podemos encontrar la partícula menor de lo que se necesitaría para ser sujeto de derechos. Pero también nos encontramos, como nos pasó con Persona y todas esas características, nos encontramos peor que antes, porque en realidad los conceptos eran extremadamente ambiguos, había mucho también resabio místico en algunos autores, había exagerada racionalidad en otros, tal vez más lindantes con el positivismo. Y bueno, con la idea que nosotros teníamos de intervenir en el Código Civil, no nos, ya como activistas decíamos, bueno, no nos da mucho rendimiento este concepto de dignidad. Pero la sorpresa grata que tuvimos fue que todas esas ambigüedades que estaban a la hora de definir la dignidad no estaban cuando se hablaba de su faz negativa, la indignidad. La indignidad tenía un enorme consenso en muchísimos y diferentes autores.
Y cuando nosotros agarramos los instrumentos internacionales de derechos humanos, los tratados de derechos humanos, lo que vemos obviamente es que en ningún lugar definen la dignidad, pero sí hacen un catálogo bastante extenso de todas las indignidades, ¿no? De todas las prácticas que se consideran indignas, y es un poco también lo que señalaba el primer video que veíamos hoy. La tortura es indiscutible su falta de resistencia desde la ética, no se puede justificar de ningún modo. Con lo cual, quería ver si encontraba el párrafo textual que utilizamos en aquella oportunidad, que define casi todo lo que está en todos los instrumentos de derechos humanos. Habla de la tortura, habla de la reducción a servidumbre, de las humillaciones, de la instrumentalización del otro, de todas estas prácticas que conocemos a través de estos instrumentos. Con lo cual, creo que ahora, empezando a cerrar un poco el círculo, si tuviéramos que volver a simplificar de qué nos están protegiendo los instrumentos de derechos humanos, es justamente de padecer sufrimientos ilegítimos. Y es ahí que, a partir de esta concepción, la dignidad ya primero, no está definida por la norma, no es el legislador lo que nos va a decir qué es digno y qué es indigno. La dignidad ya comienza a ser un punto de referencia ético que está fuera de la norma, y esto también tiene importancia o tiene implicancia más allá de la personalidad jurídica, porque también empieza a servir como una fundamentación del derecho. El derecho solo se puede justificar o fundamentar cuando favorece el desarrollo o el alcance de ese valor ético que es la dignidad. Es decir, que los derechos humanos y la personalidad jurídica lo que nos están dando es, nos están normando cuál es el juicio de valor ético que tenemos que saber para determinar si una ley que está representando la moral del momento está o no está alineada con ese valor ético universal y que pueda ser justificado racionalmente a través de ese valor. Con lo cual, lo que nosotros decíamos al principio, que veníamos a discutir o a ser consecuentes, como decía en la introducción Pócar, la lucha de los derechos animales con la reivindicación de la lucha de los derechos humanos, tiene que ver bastante con esto. En definitiva, lo que hacen todos los que se dedican a este tema es, bueno, ampliar la frontera de los derechos humanos más allá de la especie, es decir, romper con esa barrera que separa a los del mismo reino en diferentes categorías. Con este criterio, si la dignidad nos está, o si los derechos humanos nos están garantizando a nosotros no padecer sufrimientos ilegítimos, no podemos menos que decir o que preguntarnos qué pasa con todos aquellos que pueden padecer un sufrimiento ilegítimo y no tuvieron la suerte de pertenecer a la especie humana. Porque si esa indignidad o si ese sufrimiento es un valor ético, como explicaba Mosterina al principio, bueno, no sería ético que valga para unos sí y para otros no. Entonces, lo que nos parecía determinante era esta cuestión. Si el sufrimiento es relevante, tiene que ser para todos aquellos que lo puedan experimentar, para todos aquellos que puedan sufrir. Es decir, desde nuestro punto de vista no había ninguna justificación para separar estos grupos de pertenencia. Pero como decía al principio, todas aquellas cosas que nosotros hemos ido aprendiendo forman parte también de nuestros prejuicios. ¿Saben? Prejuicios tenemos para un montón de cosas, algunos justificados y otros no justificados, algunos más arbitrarios que otros. Es así que nosotros tenemos, para poner el ejemplo, el racismo y el sexismo funcionan de la misma manera, con la misma estructura.
funcionan a partir de un determinado grupo que, en función de determinadas características moralmente irrelevantes, le impone a otro grupo un trato desventajoso. Y que además el racista puede probar empíricamente la diferencia de raza, lo que no puede probar es la relevancia de esa diferencia, la relevancia moral. Lo mismo ocurre con el sexismo o con las minorías sexuales o con los que ejercen una elección sexual diferente. Puede ser probado y pueden separarse en grupos según a esa prueba de un lado y del otro, lo que determinó que estas posiciones cayeran es la irrelevancia moral de la diferencia. De hecho, y gracias a los derechos humanos, si bien hoy nosotros no podemos decir que no existan posiciones racistas, sexistas o algún brote neonazi que cada tanto se da en Europa, lo que sí nosotros podemos decir, gracias a todo lo que hemos evolucionado en esa idea de los derechos humanos, es que son repudiables y que ofenden a ese concepto de sufrimiento ilegítimo que refieren los derechos humanos. Pero el problema es que, no el problema, porque en realidad si estamos acá estamos para solucionarlo, el problema es que hemos derribado todos estos prejuicios, pero nos viene faltando uno que yo siempre digo que es el más importante, no porque sea de mi interés o de mi importancia, sino que creo que cobra un interés más importante por la debilidad de las víctimas, que es el especismo, la discriminación por especie. El especismo es un concepto que se viene usando también desde principios de los 70. Y que el especismo no es ni más ni menos, que por eso digo, tiene la misma estructura de funcionamiento que tiene el racismo, el favorecimiento injustificado de aquellos que pertenecen a una cierta especie o el desfavorecimiento injustificado de los que no pertenecen a esa especie. Obviamente que la diferencia de especies la podemos probar, lo que vamos a estar más complicados es para probar la relevancia moral de esa diferencia. Es por eso que todos los que nos decimos animalistas o que venimos a hablar de los derechos de los animales, no estamos en algunos casos tan interesados en lo técnico de la norma escrita, sino en la denuncia de esta discriminación especista, que obviamente por eso también decíamos que esto es ampliar la base o el nudo crucial, como decía la introducción del libro de Pócar, de los derechos humanos. Allí donde nosotros podamos establecer una discriminación injusta y arbitraria, tenemos primero que denunciarla y segundo, si estamos involucrados en ese prejuicio o en esa discriminación, tenemos que corregir. Pero como si esto fuera poco, diría un vendedor ambulante, ¿no? Si el derecho ya era antropocéntrico, ahora nosotros también vamos a ver que es especista y marca dos fronteras muy grandes, sobre todo en la tradición jurídica nuestra. El trato desventajoso, los humanos son sujetos de derecho, personas, de acuerdo a lo que veníamos hablando antes, pero los animales son objetos de derecho, es decir, son cosas sobre las que pueden recaer los derechos de otros. O sea, muchas veces sus dueños, sus carceleros, sus explotadores. Pero a su vez, esta diferencia entre sujetos de derecho y objetos de derecho se refuerza en otra situación. No nos olvidemos que casi todo nuestro derecho está construido alrededor de la protección de la propiedad privada, con lo cual ahí tenemos, además de objeto y sujeto, el tema del vínculo establecido a través del derecho de la propiedad. Y las cosas, al ser propiedad de sus dueños, por lo general no valen ni más ni menos que lo que sus dueños quieren que valgan o no cumplen más fines que los que su dueño quiere cumplir. Estamos un poco atrasados con el tiempo, así que nosotros ya podemos establecer la concepción especista y antropocéntrica del derecho. Obviamente que nosotros podemos no participar de ninguna de las dos
justificaciones ni la antropocéntrica y obviamente podemos también optar por no ser especistas, pero la herramienta que tenemos hoy es el derecho y tenemos que ir viendo de a poco cómo lo cambiamos. Y una de las formas de cambiarlo es empezar a ser coherentes nosotros con esta cuestión. Yo siempre digo, y creo que a todos nos debe pasar lo mismo, cuando vemos estas imágenes, que obviamente no están tomadas ni con cámaras ocultas, ni forman parte de una investigación periodística televisiva que en la época no existían, pero de vuelta, como hablaba Mosterín con las corridas de toro, esto era la moral de esa época, esto era moralmente aceptado en ese momento. Y seguramente muchos de nosotros, cuando miremos la historia evolutiva de la especie humana y miremos hacia atrás, si hoy miramos hacia atrás, seguramente esto nos tendría que dar cierta vergüenza como especie, ¿no? Lo que hemos hecho con otros humanos. Y siempre digo que también les va a pasar a las generaciones futuras, y ojalá que... Yo siempre digo, espero verlo, las generaciones futuras van a mirar para atrás y nos van a ver a nosotros y probablemente sientan mucha vergüenza por lo que hemos hecho con los animales. Con toda esta concepción, ahora ya les cuento algo más anecdótico. Dijimos, bueno, vamos a intentar al menos proponer o incorporar un capítulo vinculado a los animales en el Código Civil, ya que se está hablando de una reforma integral. Entre los que tenemos este interés, en ese momento, bueno, los abogados que estábamos en el CPCA, otros abogados, otros activistas independientes y otras organizaciones, la discusión fue también casi política en el sentido de decir, bueno, ¿qué hacemos? Un código, una propuesta de reforma que pueda prosperar, que pueda salir, que no se meta mucho con el poder, que no se meta mucho con la discriminación, que más o menos le dé una categoría a los animales que diga que no son cosas, y bueno, y vemos si por ese lado filtramos algo. Y tuvimos la otra posición que fue decir, bueno, si nosotros estamos sentados en este lugar, o estamos parados desde este lado de la vereda y defendiendo todas las cosas que defendemos, creo que tenemos el compromiso moral y ético de ir por todo. Es decir,